Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido a muchísimos de nuestros seguidores y a la prensa del corazón en general. El título lo dice todo: 05 de octubre de 2025, la impactante noticia de Mert y Afra sorprende a todos. Si han leído bien, vamos a adentrarnos en los detalles de este acontecimiento que tiene a todos hablando. Si son fans de Mert Demir y Afra Saracoglu, o simplemente les encanta estar al tanto de los chismes más jugosos del mundo del espectáculo, este vídeo es para ustedes. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Así se aseguran de estar siempre al día con las noticias más frescas. Ahora sí, prepárense porque lo que vamos a contarles hoy es realmente sorprendente. Mert Demir y Afra Saracoglu, esa pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, esa dupla que ha cautivado a millones con su química dentro y fuera de la pantalla, ha protagonizado una noticia que nadie, absolutamente nadie, esperaba para el 5 de octubre de 2025. Cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo en cuanto a sus vidas y su relación, ellos han decidido dar un giro de 180 grados y dejarnos a todos con la boca abierta. Durante mucho tiempo, Mert y Afra han sido el centro de atención mediática. Sus apariciones juntos, las entrevistas donde se dedicaban miradas cómplices, las fotos en redes sociales que desataban suspiros y todo construía la imagen de una relación sólida, feliz y con un futuro prometedor. Se les veía como la pareja ideal, aquella que inspira a muchos y que en el ojo público parecía inquebrantable. Habían superado juntos los desafíos que conlleva la fama, las presiones de los medios, los rumores constantes, y parecían haberse fortalecido aún más. De hecho, muchos ya especulaban sobre posibles planes de boda, sobre cuándo oficializarían su amor de una manera aún más profunda. Sus nombres se habían convertido en sinónimo de éxito y romanticismo, y su presencia en cualquier evento público era garantía de flashes y titulares. Pero el 5 de octubre de 2025, el panorama cambió drásticamente. Las primeras informaciones que comenzaron a circular eran vagas, confusas, casi como un susurro que se va haciendo eco. Se hablaba de un evento inesperado, de una revelación que nadie anticipaba. Al principio muchos pensaron que se trataba de un rumor más, de una noticia falsa intentando generar tráfico o alimentar la marea de especulaciones que siempre rodean a figuras de su calibre. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, las fuentes se multiplicaban, la seriedad de las mismas aumentaba y la historia empezaba a tomar una forma mucho más concreta, y créanme, mucho más impactante de lo que podíamos imaginar. La tensión en las redes sociales era palpable, con hashtags como #MertAfraNews y #sorpresa 5 octubre inundando las tendencias. ¿Qué sucedió exactamente ese 5 de octubre? Pues bien, el gran revuelo se desató cuando se hizo público un comunicado oficial, emitido de manera conjunta por ambos. No fue a través de un representante ni de una exclusiva a un medio de prestigio, sino directamente desde sus plataformas personales, en un gesto que ya de por sí demostraba la magnitud de lo que iban a anunciar. Y en este comunicado, lo que revelaron dejó a muchos sin palabras, congelados ante la pantalla. No se trataba de una ruptura, ni de una pelea, ni de un simple malentendido. La noticia que impactó a todos fue la decisión de Mert y Afra de tomarse un tiempo *indefinido* de sus carreras profesionales, de manera simultánea y según sus propias palabras, para reencontrarse a sí mismos y explorar nuevos caminos personales. Sí, han oído bien. Ambos en la cúspide de sus carreras, con proyectos millonarios en puerta, con una popularidad en ascenso imparable, decidieron dar un paso atrás. Mert, quien estaba consolidándose como uno de los músicos más influyentes de su generación, con giras mundiales planeadas, contratos discográficos jugosos y un nuevo álbum a punto de lanzar que prometía romper récords, y Afra, la actriz revelación que protagonizaba una de las series más vistas a nivel internacional, que tenía en su agenda la filmación de varias películas de alto presupuesto y colaboraciones con directores de renombre, anunciaron su retiro temporal. Impresionante. Estamos hablando de dos de los talentos más cotizados del momento, que decidieron pausar su imparable ascenso para enfocarse en algo completamente diferente. El comunicado, que fue compartido en sus redes sociales y reproducido por todos los medios, no daba muchos detalles sobre las razones profundas de esta decisión. Era conciso pero emotivo. Hablaban de una necesidad personal, de un deseo de reflexionar sobre sus vidas,
de buscar una experiencia vital diferente, lejos de los focos y las presiones ingiren. Esas sus profesiones. Mencionaron la importancia de su bienestar individual, de la necesidad de reconectar con sus pasiones más allá de la industria del entretenimiento y la creencia de que este descanso les permitiría crecer, madurar y quizás regresar con una perspectiva renovada y una energía revitalizada. En esencia, era un mensaje de autocuidado y autodescubrimiento. La reacción inicial de los fans fue, como era de esperar, una mezcla de incredulidad, tristeza y sobre todo, mucha preocupación. Las redes sociales explotaron en segundos. Miles y miles de comentarios inundaron sus perfiles, preguntando el porqué de esta drástica medida, expresando su apoyo incondicional, pero también mostrando su profunda desilusión por tener que despedirse temporalmente de sus ídolos. Se especulaba sobre todo tipo de escenarios. ¿Era una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada para generar expectación? ¿Había problemas de salud subyacentes que no querían revelar? ¿Estaban planeando algo juntos en secreto que requeriría este alejamiento? La imaginación de la gente, alimentada por años de seguir sus vidas públicas, se desbordó en un torbellino de teorías. Los expertos en el mundo del espectáculo no tardaron en pronunciarse. El debate estaba servido. Algunos lo vieron como un movimiento audaz y maduro, una señal inequívoca de que Mert y Afra priorizan su salud mental y su desarrollo personal por encima de la fama, el reconocimiento y el éxito económico, algo que, seamos sinceros, es poco común en una industria tan voraz y competitiva como la del entretenimiento. En este sentido, se les presentaba como pioneros, abriendo camino para otros artistas. Otros, sin embargo, lo consideraron un riesgo tremendo para sus carreras, una oportunidad que podrían no recuperar si el público los olvida durante su ausencia o si nuevas estrellas ocupan su lugar en la cima. Se debatía intensamente sobre el impacto que esto tendría en los proyectos que tenían en marcha, en los contratos firmados que ahora quedaban en el aire, y en la enorme expectación generada por sus futuros trabajos que ahora se veían truncados. Lo más intrigante de todo es la forma en que lo comunicaron, juntos. El hecho de que el comunicado fuera conjunto, escrito en primera persona por ambos, y emitido al unísono, esto, para muchos, descarta categóricamente la idea de una ruptura, un conflicto o una separación entre ellos. Parecía más bien una decisión consensuada, un pacto entre dos almas que se apoyan mutuamente, un acuerdo para emprender este viaje de autodescubrimiento de la mano, aunque sea en direcciones individuales y en momentos diferentes. Se les llegó a ver poco después del anuncio, pero no en eventos públicos o alfombras rojas, sino en lugares más discretos, como aeropuertos, lo que alimentó aún más las teorías sobre viajes exóticos, retiros espirituales en lugares remotos o incluso la búsqueda de nuevas inspiraciones en culturas diferentes. La verdad es que hasta la fecha de hoy, 5 de octubre de 2025, la información oficial se limita a ese comunicado y a la oleada de especulaciones que ha generado. Nadie sabe realmente hacia dónde irán, qué harán exactamente, si se dedicarán a viajar por el mundo, a estudiar, a dedicarse a causas benéficas, o si simplemente se tomarán un merecido descanso para reconectar con su vida privada. Tampoco se sabe cuándo, si es que regresan, lo harán. Lo que sí es seguro es que Mert y Afra han demostrado una valentía y una determinación admirables. Han desafiado las expectativas de la industria del entretenimiento, que a menudo dicta que los artistas deben estar en constante producción, y han puesto su bienestar personal y su crecimiento individual en el primer lugar. Esta noticia, sin duda, marca un antes y un después en sus carreras y, quizás, en la forma en que el público percibe a las celebridades y la importancia de su salud mental. Es importante recordar que detrás de las cámaras, de los escenarios brillantes, de las portadas de revistas y de las apariencias perfectas que vemos en televisión o en las redes sociales, hay personas. Personas con sus propias luchas internas, sus propios anhelos no satisfechos, sus propios miedos y su propia necesidad vital de un respiro, de un momento de pausa para poder seguir adelante con energía y claridad. La decisión de Mert y Afra puede ser vista como un recordatorio poderoso y necesario de que el éxito profesional, por muy deslumbrante que sea, no lo es todo y que la salud mental, el equilibrio emocional y el crecimiento personal son fundamentales para una vida plena y sostenible, incluso para aquellos que viven bajo los reflectores. Ahora, ¿qué sigue? Esa es la gran pregunta que resuena en la mente de millones de seguidores y analistas. ¿Volverán más fuertes con nuevas ideas, con un bagaje de experiencias que enriquecerán su arte? ¿Descubrirán pasiones inesperadas que los alejen para siempre del mundo del entretenimiento, encontrando un nuevo propósito en otras áreas?
Oh. Quizás simplemente regresarán a sus respectivas industrias, fortalecidos y con una perspectiva completamente nueva. Solo el tiempo, ese gran tejedor de destinos, lo dirá. Lo que sí podemos hacer como seguidores leales y respetuosos es precisamente eso, respetar su decisión, desearles lo mejor en esta nueva y fascinante etapa de sus vidas, y mantener la esperanza de volver a verlos brillar en el futuro, cuando ellos, y solo ellos, sientan que es el momento adecuado para hacerlo. Su viaje es suyo y nosotros, como espectadores, solo podemos acompañarlos con admiración. En resumen, la noticia que ha sacudido al mundo del espectáculo este 5 de octubre de 2025 es la impactante y sorprendente decisión de Mert Demir y Afra Saracoglu de tomarse un tiempo indefinido de sus carreras profesionales. Ambos, en el pico absoluto de su éxito y con un futuro prometedor por delante, han elegido priorizar su bienestar personal, su salud mental y la exploración de nuevos caminos en sus vidas. Esta decisión, comunicada de manera conjunta y con un tono reflexivo, ha generado una ola de sorpresa, debate apasionado y una gran cantidad de especulaciones, pero también ha sido vista por muchos como un acto de valentía, madurez y una valiosa reivindicación de la importancia del equilibrio personal sobre la ambición profesional desmedida. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis de esta noticia tan comentada y que ha generado tanto revuelo. Espero que les haya parecido interesante e informativo y que les haya dado una buena perspectiva de lo que está sucediendo con Mert y Afra y las implicaciones de su decisión. Ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de esta decisión? ¿Creen que es lo correcto para ellos? ¿Les sorprendió tanto como a nosotros, o ya sospechaban algo así? ¿Cuál es su teoría principal sobre sus próximos pasos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y encuentran nuestro contenido valioso, por favor, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y familiares que también siguen a Mert y Afra, o que simplemente disfrutan de noticias del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren estar al día con las noticias más frescas y los análisis más profundos del mundo del espectáculo, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido interesante. Hasta pronto.